Pasé 11 años modelando exactamente cómo colapsa una red eléctrica. Era mi trabajo en la NASA. Tenía los archivos, tenía los modelos, tenía documentada la vulnerabilidad específica que si alguien la activara de cierta manera, en cierta secuencia, dejaría regiones enteras sin energía durante más tiempo del que cualquier sistema de respaldo puede sostener. Lo que no tenía era la fecha. La conseguí de la única manera que no estaba en ningún manual, muriendo. Estuve clínicamente muerto durante 11 minutos el 14 de marzo de 2023. Está documentado. El equipo de urgencias del Huntington Hospital tiene el registro. Y lo que ocurrió en esos 11 minutos incluye algo que ningún modelo que yo haya construido en mi vida profesional podría haber calculado, que la caída que nosotros habíamos identificado como teórica tiene una ventana y esa ventana es 2026. Si algo de lo que acabas de escuchar te movió algo adentro, te pido que te suscribas a este canal. Hay más relatos como el mío y creo que tú eres alguien que necesita escucharlos. Y en los comentarios quiero preguntarte esto. ¿Hay algo que llevas tiempo sin decirle a alguien? Escríbelo. Vas a entender por qué te lo pido cuando termines de escuchar lo que sigue. Porque lo que me fue mostrado tiene dos partes. La primera es técnica y puedo verificarla. La segunda es más difícil y es la razón por la que regresé. Yo no quería volver. Eso es lo primero que necesito que entiendas, porque todo lo que voy a contarte, el apagón, la fecha, la guerra, nada de eso tiene sentido si no entiendes por qué tuve que elegir entre quedarme en el lugar más real que he conocido en mi vida o regresar a decirte esto a ti. Pasé 11 años modelando cómo colapsan los sistemas que sostienen la civilización. Era mi trabajo, lo hacía bien, y nunca, en ninguno de esos 11 años, imaginé que lo que vería al morir iba a confirmar cada una de las vulnerabilidades que yo mismo había documentado, y agregar lo único que mis modelos no podían calcular. ¿Cuándo? Escúchame, estoy aquí porque regresé con algo que no puedo guardar. El 14 de marzo de 2023, era un martes ordinario en Pasadena. Me desperté a las 5:30 como siempre. Puse a hervir agua para el café. Revisé el teléfono. Había un correo de mi colega sobre una presentación que teníamos el viernes. Una imagen satelital de una región del Golfo Pérsico con anomalías en la red de comunicaciones que yo necesitaba revisar. Nada urgente, nada diferente a cualquier otra mañana de los últimos 11 años. A las 6:15 salí a correr. Llevaba 4 años corriendo la misma ruta, 8 kilómetros por el Parque Victory. Lo hacía en silencio, sin audífonos. Era lo único en mi vida que no tenía datos. No tenía variables, solo el sonido de mis pies en el asfalto y el cielo de Pasadena antes de que la ciudad despertara. Esa mañana llegué al kilómetro 5 y después de eso no supe nada más. Lo que sé sobre los siguientes 11 minutos me lo contaron otros. Un paramédico llamado Daniel Orozco, originario de Sinaloa, que iba al supermercado en su día libre y pasó junto a mí cuando ya estaba tirado en el camino. Me dijo después que llevaba su desfibrilador portátil en la cajuela del carro, un hábito de trabajo que nunca había dejado aunque estuviera fuera de servicio. 4 minutos después de mi colapso, Daniel estaba arrodillado junto a mí. 11 minutos después de mi colapso, llegó la ambulancia. En la sala de urgencias del Huntington Hospital, el equipo de cardiología me clasificó con fibrilación ventricular severa, sin historial cardíaco previo, sin señales de advertencia. El médico que me atendió esa noche me dijo semanas después, cuando lo busqué para agradecerle, que casos como el mío tienen una tasa de supervivencia inferior al 5% cuando ocurren fuera de un hospital, que el hecho de que Daniel pasara por ahí con ese equipo, en ese momento exacto, estaba más allá de cualquier cálculo probabilístico que él pudiera ofrecer. Yo lo escuché decir eso y pensé, no sabes lo poco que sabes sobre lo que ocurrió ahí, porque mientras mi corazón estaba detenido, yo no estaba inconsciente. El mundo tiene un sonido de fondo constante que nadie nota hasta que desaparece. Es como el ruido de un ventilador que llevas años escuchando. No lo percibes hasta que se apaga. En el segundo exacto en que mi corazón se detuvo, ese ruido, toda la textura del estar vivo, del tener un cuerpo, del existir dentro de la materia, se fue de golpe, y lo que quedó no era silencio, era algo completamente diferente
que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Me di cuenta de que estaba muerto de la manera más sencilla posible. Podía ver mi propio cuerpo. Estaba tirado en el camino del parque, boca arriba, con la cara hacia el cielo de las 6:30 de la mañana, y yo lo estaba mirando desde arriba, no con pánico, no con confusión, con la misma claridad clínica con la que había revisado miles de imágenes satelitales en 11 años de trabajo, solo que el objeto que estaba siendo observado era yo. Vi llegar a Daniel, vi sus manos, vi el desfibrilador, vi la cara que pone un paramédico cuando sabe que el tiempo está corriendo, y entonces algo cambió en el espacio donde yo estaba, como si hubiera una corriente, una dirección, y sin decidirlo, sin moverme en ningún sentido físico que pueda describir, me encontré en otro lugar completamente. Lo que voy a contarte a continuación es la razón por la que pasé 2 años sin hablar de esto, y la razón por la que finalmente no pude seguir callado. Antes de ver nada, antes de luz, antes de figuras, antes de cualquier cosa que pudiera llamar un paisaje, lo supe todo de golpe. No fue como leer, no fue como que alguien me explicara algo, fue como si hubiera estado viviendo toda mi vida en una habitación oscura y alguien encendiera todas las luces al mismo tiempo. No solo las luces de esa habitación, las luces de todos los cuartos del edificio, de todos los edificios de la ciudad, de todas las ciudades del continente, simultáneamente. En físico computacional diríamos que fue como recibir un descargue de datos. Pero eso no captura ni el 1% de lo que fue, porque no eran datos, era comprensión. Comprensión de un tipo que no existe aquí, en este lado. Aquí comprendemos las cosas de una en una, con tiempo entre ellas, con el esfuerzo de conectarlas. Allá, la comprensión llegó entera, sin secuencia, sin esfuerzo, y entre todo lo que llegó en ese instante, sobre la naturaleza de la conciencia, sobre lo que somos, sobre lo que continúa después de que el cuerpo se detiene, una cosa llegó con una claridad que superaba a todo lo demás. Vi la red, no la red en abstracto. La red como yo la conocía de 11 años de trabajo, los nodos, los flujos de energía, los puntos críticos de vulnerabilidad que habíamos documentado en el JPL. La vi entera, como si la estuviera mirando desde una altura imposible, como si fuera un mapa vivo, y la vi caer. No toda a la vez. Eso es importante. Las películas siempre lo muestran como una sola oscuridad que avanza. Lo que me fue mostrado era diferente, y la diferencia importa. Primero cayeron ciertos nodos específicos del norte. Luego, la caída se propagó hacia el sur, siguiendo patrones que yo reconocía. Los mismos patrones de cascada que habíamos simulado en el laboratorio. Los mismos vectores de falla que yo mismo había documentado en informes que ahora están guardados en servidores del gobierno de los Estados Unidos. Y mientras lo veía, entendí algo que ninguno de mis modelos había calculado, porque mis modelos asumían causas naturales, tormentas solares, fallos en cascada por sobrecarga, errores técnicos. Los escenarios que habíamos diseñado eran todos accidentales, todos producto de la fragilidad de la infraestructura misma. Nunca habíamos modelado lo que me fue mostrado, porque habíamos asumido que ciertos actores no tendrían acceso simultáneo a ciertos sistemas en ciertos momentos. Esa suposición era incorrecta. Lo que cayó en lo que me fue mostrado no fue un accidente. Tenía una arquitectura, tenía una coordinación, y lo que me dejó más quieto que cualquier cosa que haya sentido en mi vida, fue darme cuenta de que la vulnerabilidad que activó esa arquitectura estaba en mis propios archivos. La habíamos identificado, estaba documentada, solo que nunca habíamos imaginado que alguien la usaría de esa manera, en ese momento, con ese nivel de coordinación. Quiero que imagines algo concreto. Es cualquier mañana ordinaria. Tu cafetera está encendida, tu teléfono necesita carga, hay comida en el refrigerador, el coche está cargado. Todas las cosas que hacen que un día funcione están funcionando, sin que tú pienses en ninguna de ellas, porque siempre han funcionado y asumir que seguirán funcionando es parte de lo que significa vivir una vida normal. Ahora imagina que todo eso se detiene. No una hora, no un día, 72 horas. 3 días es el umbral técnico. No es una cifra poética ni simbólica. Es el punto a partir del cual los sistemas de respaldo de los hospitales comienzan a fallar. Es el momento en que las plantas de tratamiento de agua sin energía externa llegan a su límite. Es cuando los sistemas de comunicación de emergencia, que dependen de generadores,
empiezan a quedarse sin combustible. 3 días es el punto de no retorno logístico. Lo sé porque lo he calculado. Y lo que me fue mostrado confirmó ese umbral con una precisión que todavía no termino de procesar, porque la oscuridad no era el problema. La oscuridad era el detonador. Necesito que te quedes con esa distinción, porque es la diferencia entre prepararse para un corte de luz, velas, agua embotellada, algo de comida, y entender lo que me fue mostrado. Lo que vi no era una crisis de infraestructura, era lo que los seres humanos hacen cuando la infraestructura que sostiene el orden social desaparece durante suficiente tiempo. Y eso es algo que ningún generador de emergencia puede resolver. Deja que eso aterrice un momento. No seguí solo en ese espacio. Después de recibir esa comprensión inicial, ese conocimiento total que llegó antes de cualquier imagen, me di cuenta de que había alguien conmigo. No una figura abstracta, no una silueta, un hombre, mayor, con el aspecto de alguien que ha pasado décadas cargando conocimiento sin necesitar demostrar que lo tiene. La clase de calma que solo he visto en personas que han dejado de tener algo que probar. No me dijo su nombre, no lo necesité. Lo que me dijo lo recuerdo con la misma claridad con la que recuerdo las fórmulas que aprendí en la universidad, con la diferencia de que esas fórmulas las puedo olvidar y lo que este hombre me dijo se ha vuelto más nítido con cada año que pasa, no menos. Me mostró algo que no es fácil de describir con el vocabulario que tengo disponible. No era una imagen, no era un video. Era más parecido a lo que ocurre cuando un ingeniero con 40 años de experiencia te muestra un plano de construcción y en 30 segundos te transmite no solo lo que muestra el plano, sino todos los errores que llevaron a ese diseño, todas las decisiones que lo precedieron, todas las consecuencias que va a producir. Una transferencia de comprensión que va mucho más allá de la información. Lo que me transfirió tenía 3 elementos. El primero era una geografía, regiones específicas, zonas que quedarían sin energía primero, y el orden importaba, porque el orden de la caída determinaba el patrón de consecuencias. No voy a dar nombres específicos de países o ciudades, porque no es mi lugar hacer eso. Lo que sí puedo decir es que la geografía que me fue mostrada es consistente con los análisis de vulnerabilidad de infraestructura que existen en bases de datos públicas de seguridad energética, si sabes dónde buscarlos. El segundo era una temporalidad, no una fecha con día, mes y hora, una ventana, un periodo dentro del cual la probabilidad de que ocurra lo que me fue mostrado es, según lo que entendí, muy alta. Esa ventana es el año 2026, y el tercero era lo que la figura me dijo en palabras, palabras reales, no comprensión transferida. Lo recuerdo exacto porque lo he repetido internamente miles de veces desde que regresé. Me dijo: lo que la oscuridad hará no es lo que la oscuridad parece. El peligro no es la ausencia de luz. El peligro es lo que los hombres harán en ella. Yo soy un científico. Paso mis días trabajando con datos, con modelos, con probabilidades. Cuando escuché esas palabras, y uso escuché, aunque no estaba usando oídos de ningún tipo, no las recibí como una metáfora, las recibí como un análisis técnico, porque lo que describían era exactamente lo que mis modelos de vulnerabilidad de infraestructura documentaban como consecuencias de segundo y tercer orden de un apagón extendido. El colapso no de la red eléctrica, sino del tejido social que depende de ella. Comunicaciones cortadas. Autoridad central sin forma de hacerse presente. Sistemas de respuesta de emergencia colapsados. Y en ese vacío, la violencia que siempre está latente en cualquier sociedad humana encuentra las condiciones para volverse algo diferente. Eso es lo que me fue mostrado, no la oscuridad, lo que la oscuridad habilitaría. Y entonces la figura me dijo algo que no esperaba. Me dijo: ya lo saben, el problema no es que nadie lo haya visto, el problema es que nadie ha dicho lo que significa. Esas palabras me acompañan todos los días desde que regresé, porque yo fui parte de los que ya lo saben. Trabajé durante 11 años en un laboratorio que modelaba exactamente estas vulnerabilidades. Escribí informes que describían estos escenarios. Y nunca, en ninguno de esos informes, incluí la frase que la figura me dejó con esa noche.
El peligro no es la ausencia de luz. El peligro es lo que los hombres harán en ella. ¿Por qué te cuento esto a ti? No porque quiera que tengas miedo. El miedo no es lo que me fue pedido que transmitiera. Me fue pedido que transmitiera algo diferente, y voy a llegar a eso. Pero primero necesito contarte por qué yo, porque esa pregunta me la hice desde el momento en que volví. Yo era el menos indicado para recibir esto. No tenía fe organizada, no tenía vocabulario espiritual. Era un físico computacional que tenía una explicación neurológica preparada para cada relato de experiencia cercana a la muerte que alguien me contaba. Era exactamente el tipo de persona que escucharía lo que yo te estoy contando ahora y buscaría el artículo de revista científica que lo refutara. Y la respuesta que recibí en ese conocimiento total que llegó antes de las imágenes, antes de la figura, antes de todo, era específica. Me fue mostrado esto a mí porque yo sabía exactamente lo que estaba viendo. Otro hombre podría haber visto el apagón y pensado que era simbólico, un aviso espiritual sobre la oscuridad del mundo, una metáfora. Yo lo vi y supe cuáles son los nodos de vulnerabilidad, supe cuál es la secuencia de caída, supe por qué 72 horas y no 48, supe por qué esa geografía y no otra. No me mostraron esto para que lo guardara. Me mostraron esto porque el tipo específico de comprensión que tengo era necesaria para recibirlo con la precisión que tenía. Y eso, que en el momento me pareció una respuesta que resolvía la pregunta, en los meses que siguieron se convirtió en el peso más difícil que he cargado en mi vida, porque saber algo con esa certeza y no poder probarlo en los términos en que el mundo en el que vivo exige las pruebas es una forma de soledad que no tiene equivalente en ninguna experiencia que haya tenido antes. Quiero ser honesto contigo sobre lo que ha sido cargar con esto. Tomé una licencia indefinida en la NASA 3 semanas después de regresar, no porque no pudiera trabajar. Físicamente, neurológicamente, estaba bien. Mejor que bien, de hecho, sino porque sentarme frente a mis modelos de vulnerabilidad de infraestructura después de lo que vi, se sentía como una deshonestidad que yo ya no era capaz de sostener. Pasé 2 años escribiendo. Tengo cientos de páginas de documentación, técnica y narrativa sobre lo que me fue mostrado. He comparado cada elemento con informes públicos de seguridad energética, con análisis de vulnerabilidad de redes eléctricas, con datos geopolíticos disponibles. Y lo que encuentro no me sorprende, me confirma. Mis hijas, Sofía tiene 19 años, Renata tiene 15. Me preguntaron por qué dejé de correr. Les dije que había tenido un accidente, no les dije el resto. Todavía no encuentro las palabras para decirle a una hija de 19 años que su padre murió 11 minutos un martes de marzo y regresó con algo que no cabe en ninguna categoría de lo que ella aprendió en la escuela. Pero hay algo que sí les dije, algo que me vino de regreso casi inmediatamente, que llevo diciéndoles desde aquella mañana de marzo y que se los voy a decir a ustedes también, porque es la cosa más importante que traje del otro lado, más importante que la fecha, más importante que la geografía, más importante que cualquier detalle técnico. Lo que te estás callando importa más de lo que crees. Lo vi en mi propio recorrido de vida, durante lo que algunos llaman la revisión. Vi cada conversación que postergué, cada vez que tuve algo importante que decirle a alguien, y no lo dije porque no era el momento, porque mañana, porque ya habrá oportunidad. Y lo que vi desde el otro lado de esas conversaciones, el peso que dejaron en la persona que esperó esas palabras y nunca las recibió, eso es lo que me rompió en ese recorrido. No mis errores, no mis fracasos, las cosas que no dije. Quiero que pares un momento. Necesito que realmente escuches lo que estoy a punto de decir. El apagón que me fue mostrado, si llega como fue mostrado, va a crear condiciones en las que decir lo que importa se va a volver muy difícil. Comunicaciones cortadas, distancias que no se pueden cruzar, personas que quedan al otro lado de una oscuridad sin saber que las piensas, que las amas, que tenías algo que decirles. No te estoy diciendo esto para que entres en pánico, te estoy diciendo esto porque el tiempo que tienes ahora, antes de lo que viene, es un regalo que yo no supe valorar hasta que estuve 11 minutos del otro lado mirando todo lo que no había dicho, así de simple, así de permanente. El costo de saber esto, de haberlo visto con la claridad con que lo vi, es que ya no puedo fingir que no lo sé.
Cada mañana que me despierto y leo las noticias, cada vez que veo un análisis de infraestructura energética, cada vez que alguien me habla de tensiones geopolíticas en regiones que aparecieron en lo que me fue mostrado, siento algo que no es miedo exactamente. Es más parecido a la sensación de estar parado en una estación de tren, mirando el horario, sabiendo que el tren llega y que la mayoría de la gente en el andén no está mirando el horario. No regresé para salvarte, no tengo esa capacidad ni esa pretensión. Regresé porque me fue dicho que había personas que iban a ver esto y que lo iban a escuchar en el momento en que lo necesitaban escuchar, que el tiempo de advertencia que me fue dado para transmitir no era para el mundo en general, era para personas específicas que estaban en disposición de recibirlo. Si llegaste hasta aquí, creo que eres una de esas personas. Entonces, esto es lo que te pido. Esta semana, no el mes que viene, no cuando tengas tiempo, esta semana, quiero que hagas una cosa, solo una. Hay alguien en tu vida que no sabe lo que sientes por ella. No lo sabe porque no se lo has dicho. Tal vez es un hijo o una hija con quien tienes algo sin resolver. Tal vez es un padre que todavía está vivo y hay algo que lleva años esperando ser dicho. Tal vez es alguien a quien quieres y lo das por sentado porque siempre está ahí y siempre has asumido que tendrás tiempo. Díselo esta semana, no mañana, esta semana, no porque vaya a haber un apagón el martes, sino porque lo que vi en mi recorrido de vida fue que la distancia entre lo que sentimos y lo que decimos es la herida más grande que dejamos. Y esa herida no tiene nada que ver con la luz ni con la oscuridad, tiene que ver con el tiempo que tenemos ahora y lo que decidimos hacer con él. Eso es lo que regresé a decirte. Llegaste a este video, no sé desde dónde, no sé qué te trajo aquí esta noche o esta mañana, pero creo, y esto no es una frase hecha, lo creo con la misma certeza con que creo en lo que vi, que hay una razón por la que estás escuchando esto ahora, que el tiempo que tienes antes de lo que viene es tiempo real, con peso real, y que lo que hagas con él importa de maneras que no vas a poder medir hasta que ya no estés aquí para medirlas. Si algo de lo que compartí hoy te llegó, si aunque sea una parte aterrizó en un lugar verdadero, te pido que te suscribas a este canal, no porque necesite los números, sino porque hay más relatos como el mío. Personas que murieron y regresaron con algo que no pueden guardar. Personas que vieron cosas que no se pueden modelar, pero que son tan reales como cualquier dato que yo haya procesado en 11 años de trabajo. Y creo que tú eres alguien que necesita escucharlos. En los comentarios quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que llevas tiempo sin decir? ¿Qué conversación has estado posponiendo? No te pido que lo digas aquí para mí, te pido que lo escribas para ti, porque a veces nombrarlo es el primer paso para hacerlo. Y si hay algo que aprendí de 11 minutos del otro lado, es que las palabras que dejamos sin decir no desaparecen, se quedan esperando. Regresé por una razón. Creo que compartir esto es parte de ella. Lo que sea que viene, y algo viene, espero que esto te haya llegado a tiempo.